Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy, como siempre, le da la más cordial bienvenida a dos distinguidas maestras de la Facultad de Derecho de la UNAM, que además desempeñan cargos de funcionarias en la misma institución. Las dos maestras son profesoras de Derecho Civil y Derecho Familiar, y precisamente el tema que hoy vamos a tratar es sobre la situación actual de la violencia familiar. Antes de entrar en el tema, le doy la más cordial bienvenida a la maestra María del Carmen Montoya Rodríguez, quien es la directora del Seminario de Derecho Civil. Maestra, gracias y bienvenida. Muchas gracias, maestro. Gracias por su invitación y aquí, como siempre, para apoyar en el tema. Gracias. Y también la maestra Sara Arellano Palafox, quien además de ser catedrática de nuestra institución, es la coordinadora de la Biblioteca Antonio Caso de la Facultad de Derecho de la UNAM, que dicho sea de paso, es una con los mayores acervos en habla hispana de Latinoamérica, probablemente de algunos otros países de Hispanoamérica, que rebasan los 250,000 volúmenes. Imagínense la responsabilidad para la maestra, pero se da un tiempo para venir a conversar con ustedes, con nosotros, sobre este tema de violencia familiar. Maestra Sara Arellano, muy bienvenida al programa Derecho Familiar. Muchas gracias, doctor. Para mí es un placer siempre estar con usted, venir a aprender y sobre todo estar también el día de hoy con la maestra Montoya, que es una experta también en la materia. Muchas gracias. Es un placer. Bueno, como les decía, el tema violencia familiar es recurrente, permanente y se oculta. Esas características hacen que se convierta en una materia tan compleja que usted se asombraría, o quizá lo sabe, que el mayor número de hechos de violencia familiar se cometen en la propia familia, entre parientes, entre cónyuges, concubinos, padres, hijos, lo que le da una gravedad que se ha hecho extensiva a todo el país y que precisamente le pediría yo a la maestra Montoya nos haga favor de ubicarnos dentro de los supuestos jurídicos de la violencia familiar. Maestra, ¿cuándo se da este primer supuesto para que se considere, primero, de acuerdo al Código Civil del Distrito Federal, que estamos en presencia de una conducta de violencia familiar? Bueno, pues realmente, como usted acertadamente nos los comenta, la violencia familiar es un serio problema de nuestra sociedad mexicana. Lo vemos desafortunadamente día a día y desde luego ante esa preocupación los legisladores o el legislador del Distrito Federal insertó o reguló la violencia familiar en nuestro Código Civil en un capítulo especial que implica toda afectación que se sufre desde el punto de vista psicológico, sexual, físico, emocional, económico en cualquier miembro de la familia y que cualquier miembro de la familia lo puede ejercer sobre ellos. Teníamos antes, desde luego, la violencia familiar como una causal de divorcio también, pero ahora podemos decir, dado que tenemos nuestro divorcio sin expresión de causa, en realidad pues ya no se manifiesta que se llega a la tramitación del divorcio por violencia, pero eso no quiere decir que se haya erradicado. También vemos ahí una incorrecta, yo creo, regulación en cuanto a esta especie de divorcio, porque si recordamos, por ejemplo, el artículo 282 del Código Civil para el Distrito Federal en su fracción primera, que establece que el juez de lo familiar deberá emitir determinadas medidas provisionales y dentro de ellas, de oficio, debe de tomar las medidas tendientes a salvaguardar la integridad física de la familia o de los miembros de la familia, nos preguntamos nosotros en la práctica, ¿cómo regula el Código Civil o cómo los legisladores colocan esa medida provisional? Si en cambio, cuando nosotros presentamos la solicitud de divorcio, ya no se debe de decir la causa. Entonces, ni siquiera decir que hay violencia familiar ni nada, pero sí le faculta al juez, se le faculta al juez de lo familiar para dictar medidas.
pero ¿cuáles medidas si no se le dicen? Entonces hay un vacío ahí en esa legislación. Yo creo que en esta materia, en materia de divorcio, debió haberse señalado perfectamente que cuando se quiera divorciar y exista violencia familiar hay que decirla en el mismo escrito de presentación para que el juez tenga las facultades de emitir de oficio las medidas provisionales cuando exista violencia familiar. Bueno, en realidad esta primera reflexión, y dado que la maestra toca el supuesto del artículo 282, como ustedes y ella bien lo sabe, en la fracción 7, una vez que se van a tomar medidas cuando se presenta todo esto que el juez familiar está obligado, habla específicamente de este supuesto de la violencia familiar. Pero aquí vamos con la maestra Sara Arellano, algo que es muy importante, poco conocido, porque bueno, es muy común que se hable de la violencia inclusive sexual, la física, la psicoemocional, etcétera, pero hay una que está muy en el fondo de la familia, que está en los bolsillos de la gente, que está en las tarjetas de crédito, está en el poder que ejerce quien tiene ese control, y es la violencia económica. Sí, ¿cómo podríamos, maestra, decirle a la distinguida de la audiencia en qué consiste esa violencia económica y qué tan grave es en la familia? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Para mí es un placer estar con usted y sobre todo señalarle a la teleaudiencia que el hecho de la violencia económica es muy fuerte en nuestro país. Grave. Es muy grave, sobre todo porque todavía tenemos la cultura de que el varón es el que provee económicamente. Si nosotros vemos las estadísticas nacionales, todavía las mujeres siguen considerando que el varón es el proveedor, motivo por el cual se da esta violencia económica. El varón le dice, si tú te vas, no te doy para alimentos. Si tú no haces o omites hacer ciertas actividades dentro del domicilio conyugal, te retiro lo que es los alimentos o lo económico. Otra cosa que podemos ver esto es en que en todos los medios socioeconómicos está presente lo económico, desde el más alto hasta el más bajo. Un aspecto que también se ha presentado muy fuerte es que desafortunadamente las mujeres se casan pensando que el varón les va a otorgar todos los medios económicos, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque actualmente con esta economía que tenemos, pues la mayoría tienen que salir a trabajar las dos partes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el varón es el fuerte económico, ahí empieza la violencia hacia la mujer. Y sucede lo mismo con las mujeres. Esa hipótesis es poco explorada. Sí, pero cuando las mujeres ganan más que el varón, también se da la violencia económica. E inclusive culturalmente se ha detectado que el varón cae en depresiones muy fuertes al no ser él el proveedor. ¿Por qué? Porque desde que son pequeños, nosotros como madres de familia les decimos, tú vas a estar al frente de una familia, pero no le explicamos al frente de qué, sino lo conceptuamos como el frente económico. Entonces, ¿de que se da esta figura muy fuerte? Sí. De hecho, en las estadísticas nacionales, la violencia física y la violencia patrimonial están casi al mismo parámetro, maestro, porque es una forma de tener a las mujeres o muchas veces a los varones también, e inclusive podemos decir que hasta a los hijos. ¿En qué sentido, por ejemplo, vamos a pensar en la figura tradicional que dices del papá, cómo podría, a través de la violencia económica dirigida a los hijos, castigar al otro cónyuge, por ejemplo, o a los propios hijos, ¿no? Bueno, una de ellas es no proporcionando los alimentos. O sea, yo no te doy los alimentos y te vas con lo que traes puesto. Bueno, te doy de comer, pero ya la señora necesita comprarse un vestido o pagar la colegiatura. No te doy nada. Solamente lo que yo te traiga
al domicilio. Y podemos ver que todavía hay varones que escogen hasta la ropa de lo que se va a poner su cónyuge. ¿Por qué? Porque están acostumbrados de esa forma. Yo te voy a controlar todo el dinero. Hay ocasiones que lo podemos ver en las tarjetas de crédito, donde el varón le da una extensión de la tarjeta para controlar lo económico. A pesar de que dicen que es porque gastamos más las mujeres, ¿no? Pero es una forma de control económico, maestro. En realidad a veces eso parece un contrasentido porque es parte de nuestra cultura precisamente esto de que decir que las mujeres gastan más, pero en realidad si ejercen el gasto, si el hombre es el que provee, pues tiene que dejar los elementos suficientes para la comida, para todo lo que se tenga que cubrir. Y bueno, si es ella, pues evidentemente parece como si ella estuviera consumiendo ese dinero, ¿no? Efectivamente, maestro, sobre todo porque los alimentos es ropa, casa, colegio, enfermedades, y muchas ocasiones, bueno, la mayoría te dan un gasto y de ahí tú lo tienes que distribuir para la ropa, los alimentos, colegiatura, transporte, recreación. Y entonces dicen, es que ella es la que gasta. Sí, porque ella es la que tiene que hacer los pagos, ¿no? Bueno, maestra, en eso es muy interesante, sobre todo, fíjense ustedes la fuerza de este programa, porque estamos oyendo a dos personas del sexo femenino que son maestras, mamás, cónyuges, y todo esto le da mayor valor precisamente porque quise iniciar esto con la violencia económica, porque precisamente no se ve, pero tiene unas consecuencias y unos efectos gravísimos desde el punto de vista de simplemente si, por ejemplo, la hija está en el extranjero y de repente el señor no le parece cómo se comporta la señora y le dice, o haces esto, o tenemos relaciones así y así, o no le mando a nuestra hija lo que le tengo que mandar. Entonces, evidentemente, no se ve, pero se siente. Y esta violencia económica puede ser más grave que si él hubiera proferido un golpe o un insulto de palabra, etcétera, porque es el sustento. Entonces, vamos a ir a un pequeño corte, no le cambie, porque vamos a escuchar a la maestra Montoya hablarnos precisamente sobre esta cuestión, la opinión sobre la violencia económica que tan grave es para la familia. Bueno, les decía antes del corte que la maestra Montoya nos va a hacer favor de expresarnos, decirnos sus reflexiones sobre esta violencia económica. Si usted acaba de sintonizar el canal, estamos hablando de la situación actual de la violencia familiar en México y el privilegio que tenemos es poder escuchar a dos distinguidas profesoras de la Facultad de Derecho de la UNAM que son de Derecho Civil y Familiar. Regreso la palabra con la maestra Montoya para que nos diga, porque además ella es litigante, sus experiencias en relación a estos graves problemas de la violencia económica, poco conocida, poco explorada, y que es importante todas estas opiniones, maestra. Sí, maestro. Pues escuchando la opinión de la maestra con atención, efectivamente yo creo que el control que se ejerce sobre los miembros de la familia, como acertadamente decía usted, no solamente entre la pareja, sino con los miembros de la familia, en cuanto a no proporcionarle los recursos económicos para cubrir las necesidades mínimas, sean las alimentarias, recreativas, como decía la maestra acertadamente, efectivamente es una causa de violencia
familiar, pero que además no solamente genera esa situación de no tener los medios económicos para solventar los gastos necesarios, sino además genera una crisis emocional, porque nadie, digo, yo creo que la audiencia lo entiende, nadie que vea que necesita cubrir ciertos gastos y no tiene los recursos va a estar a gusto. Entonces genera no solamente esa situación de no dar lo necesario para los gastos del núcleo familiar, sino también emocionalmente la pareja se empieza a dañar. O sea, una cosa va de la mano con la otra. En el momento en que no se le controla a algún miembro de la familia con la situación económica, automáticamente genera un estrés, una inconformidad, normalmente desencadena las agresiones de cualquier índole. Entonces, la violencia económica sí vemos que en la práctica se da muchísimo, sí es causa de desintegración familiar incluso, y de crisis dentro de la familia. O sea, no hemos visto que desafortunadamente la violencia familiar haya, bueno, eso lo vemos nosotros en la práctica, haya disminuido, a pesar de las reglamentaciones, de las emisiones de nuevas legislaciones, de incluso nuevos programas. Nosotros vemos como incluso el gobierno del Distrito Federal, que tiene el albergue para mujeres que sufren violencia y que llegan a esos lugares y les apoyan y todo, finalmente vemos que la violencia no baja, sea de cualquier índole. Desde luego la económica efectivamente es una de las que no se ve, pero se siente al momento en que se tiene la imposibilidad de cubrir las necesidades mínimas del núcleo. Ahora, tanto tú como la maestra Arellano, con generosidad, hablan de que no quiere dar los alimentos, que comprende todo esto que decía la maestra Arellano. Maestra Arellano, pero ¿hasta dónde, como instrumento de dominación de la familia, condicionante, se puede llevar esto a que tanto los hijos, las hijas, incluso si vive ahí otros miembros de la familia, etcétera, y la propia cónyuge o concubina, hasta dónde él, como proveedor, que ese es el caso que estamos tratando, puede llegar a imponer condiciones indignas, condiciones que obliguen a la señora o a las propias hijas o los hijos a asumir una actitud pues como quiere el Señor, ¿no? Sí, es muy alto, maestro, porque muchas ocasiones hasta el hecho de que los vayan a mover, tal vez no sea la palabra idónea, de su domicilio, que les quieran cambiar su ritmo de vida, eso es una gran agresión, maestro. Podríamos señalar hasta a los propios hijos, decirles, si tú no haces lo que yo te digo, te voy a sacar de la universidad de donde estás. O sea, ahí ya está haciendo una agresión. O cuántas ocasiones los tienen viviendo en alguna colonia que no sea de grandes recursos, término medio alto, y les dicen, si tu mamá no hace lo que yo quiero, entonces me divorcio y les quito la casa, les quito el carro, y a ver quién los envía al colegio. ¿Y hasta dónde llega esa violencia económica? Porque finalmente, como bien decían ustedes, si no se dan los alimentos, pero junto con eso, vivir en esas circunstancias. Es terrible, maestro, porque hay ocasiones en que los propios progenitores llegan a vender a las hijas. Físicamente, sexualmente. Les dicen, mira, tú para que sigas recibiendo lo que estás acostumbrada, vas a salir con mi jefe o vas a salir con mi socio. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar el mismo ritmo de vida en forma económica. Y no les importa, ¿eh? Ahora, ¿eso se da en qué niveles? En todos, maestro. Desde el más bajo hasta el más alto. Nosotros sabemos y lo hemos visto cómo hay personas que les dicen, mira, yo no te estoy diciendo que te vendas sexualmente, pero bueno, pues vete de paseo a Acapulco, bueno, ya no a Acapulco, ahora va a ser a Cancún. No, sí, ahora está grave sí, esa situación, hecho de la violencia. pero
muchas veces les hacen eso, e inclusive podemos ver también la violencia para los hijos que tienen, sean gays o hijas lesbianas, ¿no? Que muchas ocasiones les dicen, mira, yo no te voy a seguir proveyendo los alimentos, ¿por qué? Porque tú no estás definido sexualmente, ¿no? Y también estamos hablando de una situación de violencia familiar. Bueno, eso me lleva y precisamente cultural, a tomar ¿no? esta parte que acabas de señalar, maestra Montoya, porque es más que suficiente decirle a la teleaudiencia toda esta grave problemática económica, pero ¿hasta dónde, y a lo mejor en tu experiencia profesional podrías ilustrar nuestro criterio, la sexual va más allá de las cuestiones que aparentemente sabemos, porque esta violencia familiar sexual, por ejemplo, respecto a los propios hijos, a las hijas, estos casos que hemos oído de ese señor cura, Maciel, que ha sido gravísimo, se supo, pero cuánto no se sabe, y esa violencia sexual, ¿en qué consiste exactamente desde tu perspectiva? Bueno, realmente yo creo que efectivamente tocamos un punto muy difícil, la violencia muy delicado, la violencia sexual, porque desafortunadamente muchísimos casos quedan ocultos. La mayoría. Exactamente, y sobre todo cuando se ejercen sobre niños menores. Yo creo que ahí sí hay que tener mucho cuidado, diríamos a la audiencia, hay que tener cuidado con los hijos pequeños, en el sentido de que cualquier miembro de la familia, sea el padre, los hermanos mayores, los sobrinos, los tíos, amigos que llegan de visita, ¿verdad? Cualquiera puede ser una persona que dañe de esa manera a un menor. Y entonces ahí yo creo que los padres tenemos una responsabilidad extra de estar perfectamente vigilantes, no es necesario que estar parado ahí junto al niño, pero en el momento en que ve uno cualquier cambio en su manera de comportamiento del menor, debe de ser un foco de atención para inmediatamente platicar y en su caso pedir ayuda, porque desafortunadamente yo creo que aquí se ha descuidado ese aspecto y entonces generamos que el niño no sabe cómo decirlo, no sabe cómo plantearlo, pero entonces vamos viendo sus cambios de comportamiento agresivo, bajo de rendimiento escolar, retraído, en fin, y entonces si no lo atendemos como padres, si no lo atendemos como maestros, incluso los maestros que están al pendiente con los menores desde la kinder o antes del kinder hasta llegar al nivel incluso licenciatura, uno se puede dar cuenta que van los niños o ese joven que ha sido dañado de esa manera sexualmente, pues trae un problema muy serio y lo vamos a decir, en el peor de los casos es su sufrimiento. Lo peor todavía es que además de su sufrimiento psicoemocional se convierta en un ser antisocial y nadie sabe cuál es la causa. Y cuando entra uno a un estudio verdaderamente profundo de esa personalidad y se encuentra un daño de esa índole, pues verdaderamente ahí está la repercusión en cuanto a la familia, los padres, los maestros, todo adulto que esté conviviendo con un menor debe darse cuenta de eso. ¿Para qué? Para realmente apoyarle, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también siempre lo he sostenido, de que no debemos dejar pasar una violencia de ningún tipo, debemos denunciarla, debemos acudir a pedir ayuda, porque en la medida en que nosotros dejemos una conducta así, no importa, se los digo honestamente, no importa si una madre se da cuenta que es un padre el que está cometiendo una conducta de violencia de cualquier tipo contra el hijo, debemos de ser fuertes y acudir y denunciarlo. Ahora, la palabra sexual, que es muy importante, ¿cómo podría, quizá la maestra Arellano nos dé alguna opinión en ese sentido, la amplitud de la palabra violencia sexual, cómo la podemos concretar un poco más para la distinguida teleaudiencia? ¿En qué consiste exactamente? ¿En tener una relación
sexual, en desvestirla, no sé, Sí. ¿cómo podríamos ilustrar esta cuestión? Bueno, maestro, voy a tratar de ser un poquito Explícita. por nuestra teleaudiencia. Sí. No es nada más una relación carnal, no. Aquí sí yo abogaría a que las mujeres tenemos un sexto sentido y nos percatamos cuando las caricias o los signos de amor no son tan sanos. Qué importante. Nosotros eso es como muy trascendente. como mamás, hasta una mirada del propio progenitor, del primo, del tío, del hermano, percibimos cómo no es normal esa forma de acariciarte, cómo no es normal de verte. Lascivia, por ejemplo. Sí. ¿Por qué, maestro? Porque muchas ocasiones decimos, es que debemos dar afecto a los hijos, ser cariñosos con los hijos. Claro. Inclusive nuestro código así lo señala. Pero debemos estar pendientes, como lo señaló la maestra Montoya, porque hay de caricias a caricias. Uno la percibe, nada más que los niños creen que son actos de amor. E inclusive se tiene conocimiento de que hay niños que han sido violados y creen que es un acto de amor. ¿Por qué? Porque así se los manejaron. Entonces, aquí sí los papás debemos estar muy al pendiente. Y yo sí abogaría para que los varones también estén al pendiente. Considero que si el varón se estimula en el hecho de ver cómo ven a sus hijos, podría darse cuenta. Porque dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar. Entonces, esos actos que muchas veces dice uno, vete con tu tío, vete con tu primo, y si el niño pone algún pero, no lo dejes ir. Algo está sucediendo. Averiguar. Y yo siento que eso es lo que nos está faltando, tener la capacidad de estar observando, maestro. Y aquí yo sí abogaría un poco más. Ya nuestras familias son reconstruidas. No hay que olvidar a esos niños que no son nada de nosotros y que llegan a nuevas familias y que no saben cómo comportarse. No, o en un momento dado, la realidad supera la imaginación. En un momento dado, por ejemplo, un padre que tuviera casado, que tuviera a su cónyuge, etcétera, y tuviera hijas por inseminación artificial que ni siquiera fueran de él, se puede ser más fácil propiciar esa situación porque ni siquiera va a haber lo consanguíneo, ¿no? O en las adopciones, maestro. ¿Cuántas ocasiones uno adopta y luego pues no sabe cómo manejar esa situación con el sexo opuesto? Todavía hay algunas legislaciones que permiten el matrimonio entre adoptante y adoptado, o con la descendencia del adoptado, ¿no? Sí. Que eso es gravísimo. Exactamente. Pero yo creo que esto, me gustaría que insistieras en eso, has tocado una fibra muy delicada, pero muy importante, de el amor filial, el paterno, el materno, cuando rebasa eso y puedes aparecer con otro enfoque. Sí, maestro. Desafortunadamente ahora yo veo y les pregunto a los alumnos si en su casa les han estado señalando que a los familiares debe uno verlos, perdón la palabra, como un bulto. O sea, puede estar muy guapa o puede estar muy guapo, pero es tu familiar, no puedes ver más allá. E inclusive cuando llegan tus cuñadas, tus cuñados... Bueno, déjame decirte que hay un principio masónico que precisamente dice que cuando tú llegas a la casa de un hermano masón, nunca debes voltear a ver a las personas del sexo contrario como tales, sin guardar ese respeto, ¿no? Sí, eso también influye mucho, maestro, que ya los papás nos estamos desobligando de darle la ética, la moral, las buenas costumbres a los hijos. Bueno, maestra, es
impresionante, así como hablamos de la violencia económica, la violencia sexual, que seguramente la maestra Montoya, a esto que acaba de tocar la maestra Arellano, seguramente tendrás algún comentario al respecto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que realmente lo que nos falta efectivamente es cimentar bien los valores en la familia. Esa pérdida de valores que desafortunadamente no hay otra, somos responsables todas las personas que estamos en la familia de formación, el dejar a un lado, el dejar o el relegar la función de que les formen los valores en la escuela o en otros lados, eso es lo que ha generado el serio problema en la pérdida de valor, en respeto a los miembros de la familia, porque ahí se llama respeto. A eso iba yo, que sería respeto. Muy importante, no como catálogo, sino enunciar, sí, porque se pierde a veces cuando decimos axiológico, valor, etcétera, pero así como lo haces de esa forma tan pedagógica, ¿qué valores son esos que no se cultivan o que se han perdido o que deberían ser el paradigma en la familia para que eso se transmita a la sociedad? Sí, ¿de qué valores estaríamos hablando? Yo creo que el más importante es el respeto entre todos los miembros del núcleo familiar, desde luego respetando su intimidad, respetando su manera de comportamiento, su manera de ser, porque cada ser humano es individual, también eso es importante, pero el respeto entre todos ellos es fundamental. La solidaridad, la ayuda son fundamentales dentro del núcleo familiar. El hecho de que desafortunadamente también lo vemos cuando dentro del núcleo familiar ninguno de ellos se ayuda, cada uno vive su individualidad. Y hoy por hoy efectivamente las técnicas o los nuevos medios de comunicación, de entretenimiento que tienen incluso los jóvenes, los hacen estar en un mismo lugar, pero no están. La falta de convivencia, de comunicación, no saben realmente qué problema tiene cada uno, o llegan al grado de decir, bueno, ese es problema de mi hermano, no es mi problema, ese es problema de mi padre, no es mi problema. O sea, viven su individualidad. No hay solidaridad. No hay solidaridad, no hay apoyo, no hay ayuda, no hay afecto. También fomentar el afecto. Uno debe de saber que dentro del núcleo familiar lo más importante es tu familia. Lo más importante es que tu familia esté bien. Maestra, ¿cómo decirle a la audiencia? Eso es muy importante. Pero hay un factor que puede ser una herencia muy importante para los hijos, que es la honradez. Claro. La honradez en la familia, la honradez en los actos, claro, en que fácilmente podemos caer o la complacencia. ¿Cómo manejar ese concepto, ese valor? Yo creo que eso es uno de los más importantes y sobre todo la lealtad. La lealtad con los miembros de la familia, sí, desde luego dice usted la honradez adecuadamente, pero también algo que yo creo que también últimamente hemos visto en la práctica es el cómo fácilmente todos los miembros de la familia mienten. Nadie, hicimos alguna actividad un día con el grupo y encontramos que todos mienten que no llegan, que se fueron a tal lado, que todos, hasta los padres, todos empezando mienten. Por ellos. Exactamente. Entonces, el ejemplo es fundamental dentro del núcleo familiar. Nosotros como personas adultas y que estamos conviviendo y formando a los hijos, necesariamente debemos de predicar con el ejemplo. Bueno, entonces, aquí eso es fundamental. Te voy a interrumpir un momento porque vamos a ir a un corte y vamos a regresar con eso contigo, maestra Montoya, porque esto es muy importante. Tratar de que que la ley en estos artículos del Código Civil que habla del 323 ter al sextus y va señalándolos, etcétera, son tecnicismos, son a veces expresiones que solo un abogado puede interpretar, pero aquí queremos que esto llegue a ustedes, que sea como muy común el lenguaje, y por eso vamos a un corte y regresamos con la maestra Montoya para seguir en estos dos valores tan importantes, la honradez y la lealtad, que si no se tiene en la familia, con más razón no se va a tener afuera. Regresamos en un momento.
Bueno, como decíamos, regresamos con la maestra Montoya para que nos haga favor de seguir expresando sus opiniones tan acertadas sobre estos valores. Y hablábamos de la lealtad y la honradez en la familia, y ella acertadamente daba un ejemplo de la complicidad cuando todos mienten en la familia, y entonces, ¿qué podemos esperar fuera de ella? No, sí, verdaderamente yo creo que ese valor de aceptar la verdad y de ser responsables de nuestros actos dentro del núcleo familiar es fundamental, porque eso es lo que ha generado la crisis en la familia. Y después, o sea, sin salir del tema, en el momento en que no existe ni la lealtad ni la honradez y todos se comportan de una manera incorrecta, desde luego desde los padres hacia los hijos, pues genera violencia entre ellos, porque en el momento en que uno de los progenitores quiera corregir al otro o hacerle ver su conducta inadecuada, pues la primera respuesta violenta es decirle: ¿cómo te atreves a decirme a mí que tenga tal comportamiento si tú no me has dado ese ejemplo? Si tú haces efectivamente lo que tú no quieres que haga yo, lo estás haciendo tú. Entonces realmente, duro, sí, duro. Y yo creo que son de las respuestas más duras que podemos recibir como seres adultos de un menor o de un hijo, como papás, como padres, o indiscutiblemente. Entonces, yo creo que aquí pienso que para realmente erradicar las causas de la violencia, es todas las personas que van a tener en un momento determinado, van a formar una familia, deben de tomar en cuenta eso. Tener una familia es una responsabilidad conmigo mismo, porque qué seres voy a atraer, qué seres voy a formar y qué seres voy a dejar en esta sociedad. Entonces, eso es lo primero. Pero además es irse realmente formando día a día bajo los valores de honradez, de apoyo, de solidaridad, de amor, porque también no hay que dejar los afectivos, pero como acertadamente también decía la maestra, las demostraciones de amor dentro del núcleo familiar debe ser con respeto, sin rebasar el límite que pueda generar cualquier molestia en cualquier miembro de la familia. Y eso efectivamente se siente. En un momento determinado, tanto la persona que recibe un afecto, como decía la maestra, exagerado, que va a rebasar ya el amor filial, lo sienten las dos partes, tanto el que lo está realizando como el receptor. Y entonces, en este momento, yo creo que también el receptor, también enseñarlos a nuestros hijos a decir, o uno mismo también poner un alto, saber decir alto ahí, no me agrada esto, no sentí adecuado la demostración de afecto. Callarse es lo peor, hablarlo es lo mejor, porque puede ser también una forma de detener a la persona en esos sentimientos que a lo mejor se están desviando, pero también a enseñar a los menores desde muy temprana edad a identificar en qué momento pueden ser violentados de esa manera, y ellos tener la capacidad de decir, no importa quién sea, alto, aquí conmigo no debe de actuarse así, o sea, defenderse. Maestra, pues es tu turno de hablar, porque además estamos en esta parte última del programa en la que vamos haciendo un poco conclusiones, vamos haciendo recomendaciones, pero este tema que estamos tocando es fundamental, los valores en la familia. Entonces, ¿tú qué le sugerirías a quienes nos hacen el honor de recibirnos en su casa? Pues añadir la comunicación. Dentro de los valores que acaba de señalar la maestra Montoya, también la comunicación. Hay que aprender los padres a escuchar a los hijos. Hay que aprender de las señales que ellos nos están enviando y que muchas veces son veladas. ¿Por qué? Porque no saben si decir algo malo del papá, del tío, del hermano. Entonces, darle esa confianza. Yo estoy segura que nuestra comunidad sabe en qué momento intervenir. Nada más que tiene miedo a la violencia. ¿Qué va a decir mi esposo que yo estoy señalando que él está exagerando con sus afectos? ¿Qué va a decir mi papá si yo le digo que no cargue ya a mi hija de esa forma? ¿Qué va a pensar mi hermano si no le presto a mis hijos para que salgan con él? La comunicación y los límites. La comunicación al decirle, hijo, siempre te voy a escuchar. Y uno estar atento a lo que ellos nos están enviando. Ahora, lo que decía la maestra
Montoya es muy importante. Y en eso pues, nos incluimos los tres somos, yo papá, ustedes mamás, etcétera. ¿Cómo predicar con el ejemplo? Porque ahora es voltear hacia nosotros mismos, ¿no? Sí. Porque estamos diciendo, bueno, sí, ustedes hagan, tornen, miren los valores y no le hagas y tal. Pero yo, ¿cómo soy? Poner atención, maestro. Dejar a un lado, muchas ocasiones, nuestro bienestar. Egoísmo, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo quiero ser una profesional que llegue muy alto. Sí. ¿A precio de quién? ¿De nuestros hijos? ¿Quién les va a enseñar los valores? ¿En la escuela? La chica que nos auxilia en casa. ¿Y si nosotros no sabemos ni los valores de ella? A eso estamos exponiéndonos. Una. Dos, yo no quiero decir que no podamos ser exitosos en nuestro trabajo. No lo estoy diciendo, porque si no, ya ¿para qué existen las universidades? Pero sí poner atención, maestro. Siento que también los papás hemos delegado esas responsabilidades y siempre cubriendo porque falta dinero, porque quiero ser triunfador. No, nosotros también debemos comprometernos para cuando formamos una familia. Y hablo de una familia desde el cónyuge. No el esperar a tener hijos. Yo deseo contraer matrimonio, ¿a qué me estoy comprometiendo? ¿Qué estoy dispuesta a...? Pero a veces estas parejas son simplemente como compañeros de cuarto y no hay una identificación verdadera, ¿no? Pero yo quisiera, antes de irnos, maestra, porque es importante en el enfoque que hemos dado, que nos dijeras algo sobre la otra violencia que es tan evidente, que es la física. Ya tocamos la económica, la sexual, pero la física. ¿Esta en qué consiste exactamente desde tu punto de vista? Pues viene a ser cualquier alteración que se sufre en la integridad física de las personas o lesión, como dice el mismo código, en la integridad física de las personas, sea con cualquier instrumento. Pero tú educas a tu hijo y le dices o esto o a ver, aquí está el cinturón. No, es que realmente yo creo que también los tiempos han cambiado. Yo creo que en estas generaciones y los que estamos trabajando tanto con adolescentes, con adultos ya en las universidades, les planteamos que en realidad el educar a un hijo no se educa ya ni a golpes. La única forma de educar a un hijo son de dos maneras. Una es, desde luego, con el ejemplo. El padre, los adultos somos ejemplo. Entonces, los padres son ejemplo para los hijos. Y segundo, que en lugar de castigo, porque tampoco ya se debe de usar la palabra castigo, ya se está borrando desde el punto de vista de educación de los hijos, sino límites. Y los límites deben ser con firmeza, de tal manera, porque el hijo es muy inteligente y toma la medida del padre. Entonces, no es ningún castigo físico, ningún castigo psicológico, ya la palabra castigo no es, simplemente límites y con firmeza. ¿Te acuerdas que todavía inclusive hay la expresión y la expresión corporal cuando se está hablando de esto y dicen, una de estas sí, educa, arregla cualquier cosa? Pues ¿no? Yo creo que no, yo estoy convencida que no es así. O sea, la violencia física en ningún ámbito, ni para la mujer, ni para los niños, ni para ninguna persona, en ningún ámbito debe de existir la violencia. Pero eso es de formación, o sea, tenemos que formar generaciones. Sin esa visión de que solamente con alguna agresión física, psicológica o de cualquier índole es como la otra persona va a entender. O sea, se nos acaba, pienso yo, y siempre les digo a mis alumnos, que se nos acaba en realidad las palabras para convencer y hacer ver a las personas el camino correcto. O sea, pensémoslo, no podemos vivir en un mundo con violencia, debemos de erradicarla, y son las generaciones nuevas las que debemos formar para que vivan sin violencia, erradiquen la violencia, pero ellos mismos, cuando tengan su familia de formación, realmente vivan sin violencia. Maestra, para quedar completo en el enfoque,
y dada la experiencia que tú tienes y los conocimientos y cómo lo tratas, que es más delicada, la violencia familiar, que es psicoemocional, ¿de qué manera podríamos decirle a la teleaudiencia en qué consiste, así con una expresión, un ejemplo muy claro? Que no esperen que los hijos sean como uno quiere, porque desde ahí los estamos agrediendo psicológicamente. O sea, ya no hay economía, no hay golpes, no hay sexo, sino comportamiento. Comportamiento, maestro. Muchas ocasiones uno tiene los hijos y los quiere un Adonis, y los estamos violentando. O sea, tienes que ser así, tienes que ser, te debes de sentar bien, debes comportarte de tal manera, porque si no, y entonces estamos violentándolo psicológicamente. Hay chicos, por ejemplo, que les dice uno, oye, sé un poquito más libre a la hora de expresar tus ideas, y se quedan, no, porque no le va a gustar, no es que no me guste, a ver, exteriorízalo. Eso nos da una señal que es un chico que no puede hablar en su casa. ¿Por qué? Porque lo están violentando al decirle tus pensamientos o tus ideas son incorrectas, ¿no? Bueno, siendo un poquito noble con las palabras, ¿no? Sí. ¿Cuántas ocasiones nos critican por no saber comer correctamente, por no saber pero en realidad es crítica que le digas a un hijo: no mastiques con la boca abierta o no comas con los dedos. No, pero la forma en que lo estamos diciendo. ¿Tú qué sugerirías ahí? ¿De qué manera hacerlo? Con el ejemplo, como bien lo señala la maestra, o buscar textos que son ilustrativos y que vean que no es lo correcto socialmente o dentro de la comunidad donde nosotros nos estamos desarrollando. Este es un dicho, ¿sí? Es un dicho que casi todo el mundo conoce, y que yo quisiera traerlo a colación antes de irnos para que ustedes nos den alguna opinión. Casi siempre las consejas populares dicen: los gobernantes o los gobernados tienen los políticos que merecen. Y siempre vamos hacia el punto de que renegamos de tal o cual presidente, y la respuesta es: pues es el que merecen estos mexicanos o estos franceses o estos. Ahora, vamos a llevar esto al derecho familiar y vamos a llevarlo a la familia. ¿Esos hijos serán los que merecemos, o ellos, volteando hacia nosotros, seremos los padres que merecen? No. No. Bueno, no, este es algo muy importante, porque uno sabe, y eso es, la experiencia te lo enseña, lo que es ser padre hasta que tienes un hijo. Claro. Porque un hijo que no ha tenido un hijo todavía y tiene su relación respecto a sus padres de joven o de mayor, en realidad todavía no tiene la carga emocional, la carga que viene con ser hijo. Claro, sí. Entonces tú, como mamá, en el momento que fuiste hija, entendiste mejor a tu propia mamá. Sí. Pero tu hijo, que todavía no tiene un hijo, pues él está en una... Entonces, ¿hasta dónde nos merecemos esos hijos, o ellos se merecen estos padres? Uy, es una pregunta muy quedan fuerte. Calladas, No, se quedan calladas las dos. Yo sí, yo considero que no es así. Yo siento, sí, efectivamente, que los hijos en muchos de los factores son el reflejo de los padres, desde luego. Los padres tienen la responsabilidad de educar y de formar a los hijos. El hecho de guiarlos sobre las buenas costumbres, sobre ahora sí como decimos, las normas de trato social, esas son esenciales. Cada padre, en cada familia, en cada núcleo, tiene que formar a su hijo adecuadamente según el medio en el cual se está desarrollando o en el cual se va a desarrollar. Pero desde luego que también, indiscutiblemente, lo forma para defenderse en una sociedad. Entonces, no necesariamente es decirle no comas de esta manera, no hagas eso, no.
Eso es parte de su formación, es responsabilidad de uno. ¿No hay violencia ahí? No, yo digo que no es violencia, eso no es violencia. Como estamos con poquito tiempo, no hay violencia. No. ¿Tú qué opinas? La forma como A se eso lo sí, diga. a eso iba, Sí, exactamente. o sea, es la forma el látigo como de la se- palabra es el peor enemigo, Sí. porque te amo, Qué pero buena con el tono. metáfora, Sí, ¿eh? El látigo de la palabra. claro, pues sí, ahí está el problema. ¿Cómo En lo la forma de explicarías? decirle al hijo y de enseñar, no solamente al hijo, sino a cualquier persona, es si te estoy hablando con violencia o te estoy hablando con el ánimo de que corrijas, de que aprendas, de que de una u otra manera adquieras cierto conocimiento, incluso con los alumnos. Dale oportunidad a la maestra Arellano que El diga tono del látigo de la palabra. látigo. Me gustó. El tono de voz, Claro. la expresión, La cómo expresión. nos estamos dirigiendo a ellos. Bueno, Sí, en realidad es un tema interesantísimo. Como ustedes se han dado cuenta, tratamos de casi hacerlo con un carácter pedagógico para que llegue al mayor número posible de las personas que nos honran viendo este programa. Recuerde que usted puede verlo en la televisión los lunes de 9 a 10 de la mañana, ese mismo día por la noche de las 20 a las 21 horas, o el sábado a las 7 de la mañana, tanto en Cablevisión 112, en Sky 639, en D731 o a nivel internacional en www.scjn.gov.mx o leer la columna que escribo en El Sol de México, que se repite en 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, los domingos, que normalmente tratamos toda la problemática del derecho familiar. Por hoy les agradecemos su atención. Gracias por permitirnos llegar a su hogar y esperemos que esto haya sido útil para ustedes, como ha sido para nosotros, que así lo hemos aprendido en una retroalimentación, y esperamos vernos en la próxima emisión de Derecho Familiar. Maestras, muchas gracias. Muchas gracias a maestro. usted, maestro. Thank you.